¿Sabe que estoy pensando en los discípulos del Señor? Estando con Él, recibiendo la palabra de sus labios, abriendo su boca, diciendo, mi palabra no es mía, sino que me la ha sido dada mi Padre que está en los cielos. La palabra que yo hablo no es mía, sino que soy solo un portavoz de lo que el Padre me dice. Les vengo a comunicar verdades del reino. Y los discípulos, muchas de las cosas no entendiéndolas, escuchando sin entender, le vuelven a preguntar a solas. Él enseña a la multitud, ellos están ahí con cara de, qué lindo lo que está enseñando, y después a solas le dicen, ¿qué quisiste decir con esto? Que no entendemos. Y sabe que de repente Jesús viene y les cuenta que tiene que morir, que tiene que ser entregado, y ellos no entienden la palabra, no entienden, y la Biblia misma dice en los evangelios que ellos no entendían la palabra sino hasta después de su resurrección. Ahí comprendieron lo que significaba lo que Él decía, que a su vez era lo que el Padre decía, que a su vez dijo también en el Antiguo Testamento. Por eso 2 Corintios dice que Él murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora vemos un Pedro que no tiene idea de muchas de las cosas que dice Jesús, que no conoce mucho la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Pacto, no la entendían, pero de repente después de la resurrección del Señor y luego de esos días que estuvo con ellos y luego de su ascensión y luego del bautismo del Espíritu Santo, se levanta Pedro y automáticamente que ven que todos dicen estos están llenos de mosto, están hablando en lenguas, no están borrachos. Él se levanta y de repente dice, miren, estos no están borrachos como ustedes suponen, sino que es lo que dijo el profeta Joel, porque también David dice esto, y empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento como si fuera un erudito del tema, como si fuera un teólogo. Es el Pedro que hace rato, hace unos meses no entendía, no podía llegar a comprender las Escrituras. De repente ahora él entendía la Biblia. De repente ahora él comprendía el pasaje y los pasajes del Antiguo Testamento. Y sabe que meditando en esto, y frente a la invitación de Juan Vicente, de nuestro pastor, para compartir una palabra en este día, quiero hablarles de la importancia de entender las Escrituras. Cómo una vida puede ser transformada radicalmente, no solo por la conversión del alma, sino por la comprensión de las Escrituras sobre todo. Entonces, esto de la importancia de entender las Escrituras, y en este tema separé 7 puntos para verlo rapidísimo, y quiero ir con ustedes primero a Mateo 22, 29, que dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los que vinieron a tentarle le dijeron, mire maestro, tenemos un caso hipotético. Una mujer tenía un esposo, murió, se casó con otro, también murió, y así 5 matrimonios tuvo la pobre, y murieron todos. Cuando vaya al cielo, ¿de quién va a ser esposa? Qué temita, ¿no? Sin embargo, cualquiera de nosotros diríamos, bueno, del primero, porque fue el primero que tuvo. Pero sin embargo Jesús le dice esta palabra, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando no conocemos, cuando no entendemos las Escrituras, erramos. Erramos. Él le dice, no, en el cielo van a ser como los ángeles, no van a tener una relación como de matrimonio entre ustedes, porque su cuerpo va a ser glorificado. Ahora, ¿quién hace eso? El poder de Dios. Pero ¿quién habló acerca de eso? Las Escrituras. Jesús no viene solo a dar un mensaje nuevo. Él no viene solo a eso, Él viene a abrir los ojos, a abrir el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. El Nuevo Testamento es un compendio de sabiduría de Dios que explica el Antiguo Testamento en su gran mayoría. Luego hay revelaciones nuevas, la venida de Cristo, cosas nuevas que Dios estaba hablando acerca de la salvación, pero que ya estaban escritas. En la escuela dominical hoy vimos el caso de Cornelio y Pedro, donde Pedro recibe el mensaje de predicale a los que para vos son inmundos, ya no llames más inmundos. Pedro, ve, mata y come.
que para nosotros sería: Pedro, ve, entra en su casa, hablales, bautizalos y el Espíritu Santo va a hacer su obra. Pero ya estaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento ya estaba. Luz a los gentiles era la profecía del Mesías. Sin embargo, ellos no lo comprendían. Cuando empiezan a comprender la Escritura y cuando nosotros comenzamos a entender la Biblia, comenzamos a vivir la vida que siempre quisimos vivir, porque por fin comprendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Puede decir amén? Ahora, presta atención a esto. Vamos a ver diferentes pasajes rápido. Y el que vimos ahora es de Mateo 22, 29, donde se nos habla de que ignorar las Escrituras es errar. A veces uno se mide en base a lo que hace y en base a los resultados sabe si está errado o no. Pero acá nos dice, si no conocemos las Escrituras y no vivimos conforme a las Escrituras, aunque el aparente resultado de nuestras decisiones sea bueno, estamos errados. ¿Me explico lo que quiero decir? Vieron que hay gente que se legitima sus acciones en base a los resultados. Bueno, el fin justifica los medios, dice una frase. Sin embargo, nosotros tenemos que decir, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Lo enseña la Biblia? ¿No lo enseña la Biblia? Para saber si estamos o no errados. Porque vamos a ir a la presencia de Dios un día y le vamos a decir, Señor, pero mirá los resultados. Y Él te va a decir, pero mirá la Biblia. Por algo la Biblia es la palabra de Dios. Y saben que en algún momento de nuestra vida tenemos que decidir qué tipo de personas queremos ser. Si los que vivimos conforme a la palabra de Dios o los que vivimos conforme a todas las teorías que puedan aparecer en nuestra mente o en la mente de otros acerca de lo que puede llegar a ser la voluntad de Dios, entre comillas. Cuando la voluntad de Dios es expresada es para que la comprendamos. En la época de Jesús, toda la religión oficial tenía una palabra de Dios paralela, que se le llamaba tradición. La tradición era toda una serie de mandamientos de hombres, de dogmas, de obligaciones a cumplir, que no tenían nada que ver con la Escritura. Eran mandamientos de hombres. Sin embargo, Jesús viene a enseñar la Escritura. Él viene a abrirte los ojos y a abrirte el entendimiento para que comprendas y entiendas la importancia de comprender las Escrituras. Entonces, ignorar es errar. Ya cuando ignoramos la voluntad de Dios, ya estamos cerrados. Aunque aparentemente tu vida va encarrilada, ya está cerrado. Pero esto que les voy a decir es algo que a mí me cambió la vida. Pero me cambió la vida no solo la conversión, sino comprender las Escrituras, comprenderlas. Leer la Biblia, entenderlo, apropiártelo y darle para adelante. Ya lo vamos a ver en los próximos pasajes. Mire, Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De vuelta Jesús hablándole a los religiosos, y le dicen, vean en las Escrituras, no en su dogma, en su religión, vean en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ellas dan testimonio de mí. Entonces cuando Jesús les dice esto a la gente, a los religiosos les está diciendo, por favor, no se basen en su fe, no basen su concepto de mí en base a lo que sus propias ideas y mandamientos de hombres les revelan de mí, sino vayan a la revelación en las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Por eso, estudiar es crecer. Escudriñar las Escrituras, escudriñar es investigar, meditar, crecer, avanzar en el estudio de la palabra de Dios, es crecer. Uno no puede crecer espiritualmente sin escudriñar las Escrituras. Nosotros los que hace mucho que tenemos años en el Evangelio, algunas décadas, o los que hace poco que están, tenemos el mismo desafío. Todos es crecer en nuestra fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, estudiar es crecer. Ahora también, entender es avivar. Diga conmigo, avivar. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Camino de Emaús. ¿Recuerdan? Los discípulos van allí y de repente Jesús se le aparece en medio y los ve cabizbajos y le dice, ¿qué le pasa? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Jesús Nazareno, varón poderoso en obra, que fue entregado y crucificado y que ha muerto. Sin embargo, él le dice, pero
Y le dice, tardo para entender. Y dice que comenzando desde las Escrituras, acá está el versículo Lucas 24:45, fíjense lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ellos más adelante, o sea, antes dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras. Miren, podemos tener una Biblia en nuestra casa y ser un libro más en toda la mini o amplia biblioteca que podemos llegar a tener. Puede ser un flor de adorno en una mesa de luz o en la mesa central de nuestro comedor, con tapa de doble cuero y con la estirpe de lo que son los grandes escritores de comentarios como una Biblia Thompson, MacArthur, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser solo eso, o en realidad el contenido puede ser lo más valioso que podés llegar a tener en toda tu vida. Imagínense, viene la persecución, nos llevan a todos presos, se llevan a Juan Vicente, no, pobre, los mandamos presos, porque son pastores, ¿me entendés? ¿No? Empiezan a buscar a todas las conexiones del liderazgo de la iglesia de Citibel. ¿Qué haces vos? ¿Te llevas el celular? ¿Sabés qué hago yo? Me llevo la Biblia. Me llevo la Biblia, no me toques la Biblia, aprendete versículos de memoria. ¿Por qué? Porque nadie puede quitarte la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Puede decir amén? Como que te deja ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Biblia es intocable. Para nosotros tiene que ser intocable, pero tiene que ser tan valiosa para nosotros que si hay algo que nos tenemos que llevar, que sea la Biblia. Y mientras tanto la vas aprendiendo y la podés quemar, pero la tengo acá y en el corazón. Y es una constancia. ¿Por qué? Porque quieras o no, el día de mañana quizás venga una persecución y tengamos que pasar por esos momentos. Ahora, entender es avivar y comprender es indispensable, según esto que vimos del camino de Emaús. Arde nuestro corazón cuando nos abre las Escrituras. Usted puede leer la Biblia, vos podés leer la Biblia y decir, bueno, un hombre tenía 2 hijos y leer la parábola u otra, y leerlo como un cuento, como leer El Principito, como leer Rosaura a las 10, me fui al secundario mal. Y sin embargo, cuando vos lees la Biblia y la comprendés, arde en tu corazón. Solamente la persona que pasó por esta experiencia me puede entender. Yo te digo lo que significa la palabra cuando estás pasando por un momento límite donde no hay solución humana y viene Dios y le cuento esto. Mire, yo creo que ya se lo conté, pero cuando nosotros nos enteramos que yo no podía tener hijos, en esos instantes, en esos días, Dios le dio una palabra en Ezequiel donde Dios le dijo a Marisol, lo seco reverdecerá. Lo seco reverdecerá. Esa palabra hizo que arda nuestro corazón. ¿Se entiende? Y así cuando pasás por una circunstancia difícil, esa palabra te va a sostener. Esa palabra, pero palabra escrita, no lo que me dijo alguien, lo que vi, no sé, vi una visión con una cosa. No, palabra escrita, Biblia escrita, fundamento material de la palabra de Dios. No solo visión y profecía, sino fundamento material de la palabra de Dios. La Biblia escrita. Cuando viene eso, arde tu corazón. ¿Para qué arde? Para avivar tu fe. Para que no te quedes en el lugar, que no te estanques en el día de tu problema. Miren, si yo no nos hubiéramos agarrado como matrimonio de la palabra de Dios dada en ese momento, donde quizás no se repitió más, no vino Dios de vuelta a decir 20 veces más lo mismo, ya lo dijo, fue la zarza de Moisés, una sola vez en su vida, y esa palabra bastó para que durara durante toda la existencia de Moisés, fue la única zarza donde Dios le habló. Luego hubo manifestaciones del Señor, pero la zarza fue ese momento único en la vida de Moisés. Entonces Dios cuando nos habló esta palabra dijimos que la creemos y la tomamos y ya está, es el fundamento sólido donde fundamentar nuestra fe. De ahí en adelante crecer, esperar, seguir esperando y el milagro llega en su tiempo y es lo más hermoso que puede pasar. Ahora, comprender es indispensable, entender ayuda a interpretar los tiempos. Fíjese lo que dice Juan 20:9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, lo que le dije al principio. Los discípulos no habían entendido que Él tenía que morir y que resucitar. Y de hecho,
Él lo había dicho 3 veces, le había dicho, miren, tengo que morir. Es el tiempo, estamos llegando al tiempo en que voy a ser entregado a los gentiles, es el tiempo de la oscuridad, de las tinieblas. Este es el tiempo en que yo tengo que caer en manos de ellos, tengo que morir. Y ellos decían, no, que nada, que no te acontezca nada, Señor, por favor, no, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Sin embargo, Pablo, con una tremenda luz, dices, la Escritura había revelado Dios a través de la Escritura en el Antiguo Pacto, que esto tenía que pasar. Entonces vos me decís, ¿cuáles son los tiempos de mi vida? ¿Cuáles son los tiempos de mi vida? Miren, Dios con todos trata, pero no con todos trata de la misma manera. Dios trata con todos, pero no con todos de la misma manera. ¿Y cómo se revela a vos para tratar con vos individualmente? Por medio de la misma Biblia escrita para todos. ¿Me explico? La misma Biblia fue escrita para todos, pero para todos Dios trata de diferente manera a través de la misma Biblia. Entonces hay una palabra que Dios te dio, Dios te la dio. Aferrate a ella. Hay una experiencia bíblica que tuviste en un culto, en una experiencia devocional en tu casa, escuchando un sermón, o sobre todo en lo personal, en un devocional personal donde vos lees la Biblia en tu casa. Es necesario para entender ayuda a interpretar los tiempos. Cuando vos sabés cuáles son los tiempos que la Biblia enseña, vivís la vida aferrados sujeto a esos tiempos de Dios. Por ejemplo, uno lee el Hijo Pródigo, ¿sí? Guarda a ver si alguno se siente medio ahí como tocadito con esto, pero tomalo como una palabra de aliento. El Hijo Pródigo, ¿qué hace? Se va de la casa. Papá, dame los bienes que me corresponden. Yo tengo la historia de la Biblia que les cuento a Juanpi, y siempre está el Hijo Pródigo. Y yo le digo, un hombre tenía 2 hijos. Le empiezo a contar la historia. Y me dice, no, uno solo tenía, me dice él, porque está uno solo en la historia. Y yo le digo, sí, pero ese es el que va a aprender una lección. Ahora, pensá en esto, un hombre tenía 2 hijos, se va, derrocha todo, cuando está bien en el pozo, de repente vuelve en sí y vuelve a la casa del padre. Medita, reflexiona, dice, no, en realidad lo que nunca tenía que haber dicho es irme de la casa de mi papá, y vuelve. En base a eso, Dios nos enseña de que cuando alguien entra en un estado de necedad, no podés hacer nada con esa persona. ¿Me explico? No podés hacer nada. ¿Qué hacer? Nada más orar, quedarte en tu casa, pedirle a Dios que no lo deje pecar lo suficiente como para destruir su vida, que no muera en el intento de su necedad, que no cometa malas decisiones. Pero ¿cuándo va a volver? Cuando vuelva en sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que ignoran este pasaje, ignoran el significado y están deprimidas por los errores de sus hijos. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Me entendés? No, pero no podés hacer nada. No podés hacer nada, solo orar, interceder y guardar tu sentimentalismo para cuando vuelva. Quiero explicarte esto. Cuando el hijo pródigo se va, el padre es un insensible total. No lo vemos llorando, no lo vemos renegando, no lo vemos diciendo, ya vas a volver, te olvidaste de Dios. Pues, todo lo que puede llegar a surgir, me imagino yo, en el padre. Sin embargo, cuando vuelve, el padre es muy sensible. Ya está de lejos, va, lo abraza, lloran juntos, se pone alegre de tal manera que dice, vamos a hacer una fiesta, maten al cordero, maten al animal, pónganle un vestido nuevo, un anillo nuevo, pónganle casados en sus pies, hay fiesta. El hijo que estaba perdido es hallado. Pero cuando ignoramos esto, las personas ¿saben qué hacen? Generan una gran cantidad de rencor porque me falló, porque se fue, Y cuando el hijo quiere volver, se encuentra una cara de ogro del padre, como diciendo, estaba esperando que vuelvas. No, le erraste, ¿me entendés, no? Ahora venís, ahora te quedaste sin plata, ¿no? Los años que vas a laburar para tener todos esos mangos, vas a ver. Y son totalmente insensibles al regreso del arrepentido. Y tiene que ser al revés. Ahora vos me decís, nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Está en la Biblia. Está acá en la parábola del hijo pródigo. Entonces vos me decís, a mí me pasó. Amigos, hijos, padres que se fueron, hermanos, que se fueron de la fe.
que abandonaron mi vida, que me traicionaron. ¿Y vos qué vas a hacer? Sé un insensible. Nada, orá. Si bueno, tomá esa decisión, listo, no me voy a afectar para mal, voy a estar un poquito triste, obvio, porque soy humano, pero no me voy a afectar, voy a ya empezar a cultivar un corazón perdonador que dé oportunidades, voy a estar esperando en fe el día de su regreso y lo voy a abrazar, voy a llorar con él, le voy a decir, acá estoy, siempre te esperé, estamos ahí. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos nuestra sensibilidad para el regreso. ¿Me explico? Está en la Biblia. ¿Y por qué erré? Porque lo ignoré. La importancia de conocer las Escrituras. Para ellos, en el Nuevo Testamento, para la iglesia de aquel entonces, las Escrituras eran el Antiguo Testamento. Para nosotros las Escrituras son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice ignorar las Escrituras, a nosotros nos habla diciendo, ignoran el Nuevo Testamento también. No leemos la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Porque quiero decirte esto, el punto 6, antes de terminar, Hechos 8:35, habla de Felipe. Y dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe en Samaria. Jesucristo los ama, bautizándolos a todos en aguas. Viene Pedro, pone su mano sobre ellos y Juan reciben el bautismo del Espíritu Santo, un avivamiento en Samaria, un avivamiento tremendo, cómo Dios se estaba moviendo, milagros, señales. De repente el Espíritu Santo, un ángel del Señor le dice a Felipe, mira, descendé por un camino que va al desierto y ahí te vas a encontrar con un carro, pegate al carro. Felipe dice, listo, gente, me voy, discúlpenme, me tengo que ir. Se va. Se encuentra a la hora indicada, en el momento justo, con el carro ese, que era un etíope, un funcionario de una reina, un hombre con mucho dinero, que tenía en sus manos un rollo. Tener un rollo en aquel momento era alguien que tenía mucha plata, porque tenía un rollo, una copia. Y estaba leyendo el profeta Isaías, justo en la parte de Isaías 53. Y de repente, él, Felipe, lo encuentra leyendo en voz alta, me imagino yo, diciendo, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Felipe le dice, ¿entendés la Escritura? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Y eso nos habla de cómo somos. Podemos leer sin entender nada. Podés decir, bueno, sí, acá dice que un hombre tenía 2 hijos. Pero no entender. ¿Qué necesitamos para entender? Alguien que nos abra el entendimiento. Mire, le voy a decir esto entre paréntesis. Mi primer año de la universidad en comunicación social fue caótico. Pensé en dejar 24 veces, 2 por mes. No sabes, no. Y la profesora decía, a ver, el que tenga dudas, por favor, levante la mano. Hablaba 5 minutos. ¿Qué sé yo? Para mí, nazismo, fascismo, era marca de ropa, ¿me entendés? No, para mí no entendía nada. La mujer decía algo y yo levantaba la mano, al punto de que en un momento me dijo, bueno, basta, no levantes más la mano, porque no te puedo decir, tenemos que seguir avanzando en la clase. No entendía. Yo me preparaba, me acuerdo, ¿se acuerdan? Como en casa había mucho ruido y todo lo demás, venía a estudiar acá a la cocina. A la cocina, ¿se acuerdan? Hace como 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? No sé para qué dije 15 años. Me cayó así como de golpe. Estudiaba acá en la cocina, yo leía todo. Y fui a rendir comunicación y teorías el final 3 veces. ¿Sabes lo que es ir a rendir 3 veces un final y desaprobarlo? Es un garrón. Es un garrón, es como chocar el auto y al otro día te lo chocan en el mismo lugar. Y lo arreglaste, juntaste plata, lo arreglaste y al otro día te lo chocan en el mismo lugar. Y así, imagínate eso, lo que son locos fanáticos de su auto. Yo estaba desesperado, hasta que me encontré con uno de los alumnos que era ayudante de cátedra, y él me dijo, es que no entendés lo que lees. Pero leí todo, sí, pero no entendés. No es lo que dice, es el contexto en lo que dice, es la enseñanza que está dando, es por qué lo dice, es a quién se lo dice. Hay muchas cosas que tenés que entender para realmente leer y comprender el texto del autor. ¡Wow! La sabiduría clama en las calles, dice la Biblia, ¿no? También. Este chico me enseñó algo de sabiduría, que fue algo, que es lo que nosotros llamamos en la Biblia el contexto.
es entender el pasaje, es entender todo esto también aplicado a la Biblia. Entonces este hombre dijo, ¿cómo el eunuco dijo, ¿cómo puedo llegar a comprender si no hay nadie que me enseñe? Así que subí. ¿Vos sabés de esto? Sí, subí. Y a partir de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y el hombre fue salvo. Pasó de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Impresionante. O sea que también comprender las escrituras te ayuda a comunicar fielmente el mensaje. ¿Vieron esos 6 beneficios? Se los recuerdo, ignorar es errar. Estudiar es crecer, entender es avivar, comprender es indispensable, entender ayuda a interpretar los tiempos, entender ayuda a comunicar fielmente y por último, esto abra sus oídos porque esto le va a cambiar la mente seguramente, entender capacita y perfecciona. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil, diga útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Puede decir conmigo, no sé nada? Decile que te saluda, no sabe nada. Aprovechá, esposa, ¿viste? No sabes nada. Le decía, ¿no? ¿A cuánto le gusta que le quemen la comida? Decime, por más que ponga la cara que pongas, se quemó la comida. Vamos a entender, ¿no? Y poner la milanesa al revés, de la parte que no se quemó. ¿Te pensás que no nos damos cuenta? Cuando cortás y metés el pedazo y... El olor en el ambiente, todos son señales. Bueno, perdón, me fui. ¿Y qué pasó esta semana? Y bueno... Entender capacita y perfecciona. Escuchá esto. Dice que la palabra de Dios, la escritura, es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y útil para esto, miren, para enseñar. Cuando debemos aprender, nos enseñan. Ahora, cuando somos enseñados, dice que nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, nos convence de pecado, nos dice lo que estamos haciendo, estamos equivocados. Estás equivocado, con mucho amor, redarguir significa mostrar con mucho amor que la persona está errada. Entonces de repente decís, estoy equivocado. Al aprender me doy cuenta que estoy equivocado. Me redarguye. Ahora dice después, para corregir. O sea, aprendí, me doy cuenta que estoy equivocado, corrige, entonces ¿qué hago yo? Ah, estoy equivocado, ¿cómo debo hacerlo? Poner el aceite en mínimo. No lo dejes tanto tiempo. Da vuelta a la milanesa. Perdón, volví de vuelta, perdón. Corregir. Ah, no debo hacerlo así. ¿Cómo debo hacerlo? Y así. Ah, ok. Entonces no me tengo que poner tan mal por mis hijos por las equivocaciones. No. Orá en fe. No te dejes llevar por su necedad. Vos orá en fe. Prepárate tu sensibilidad para que cuando vuelva lo recibas gozoso. Eso va a necesitar cuando vuelva. No tu bronca y ya volviste. Era hora. Me explico, ¿no? Lo que quiero decir. ¿Se entiende? Ahora fíjese. Corregir, y después dice para instruir en justicia. ¿Sabe que la instrucción es una preparación constante? La instrucción imagínense un entrenamiento. Ahora, una vez que ya corregí mi error, una vez que fui enseñado, corrijo mi error porque fui redarguido. Ahora, a partir de ahora, empiezo a instruir. Me empiezo a instruir. ¿Qué es? Potenciar lo bueno que tengo, mejorar todo lo bueno que tengo, saber cómo hacer mejor lo bueno que estaba haciendo, pasar de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo óptimo. Eso es instruir en justicia. Vamos mejorando, nuestra vida va avanzando como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es... Muy bien, el que lo pensó también. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de todo lo que hablé, la idea es que vos digas, ¿cómo puedo tener una Biblia en mi casa y no leerla? ¿Me entendés, no? Es como tener el auto que más te guste metido adentro de un garage y que no lo saques a disfrutarlo. Sacalo y disfrutalo. Disfrutá. Tomate de los beneficios de tener una Biblia en tu casa. Obvio, vos me decís, vos estás como el eunuco. Mirá, leo, pero no entiendo, Rodo, te digo, leo y no entiendo. Para eso está la escuela dominical.
Para eso está Juan Carlos acá y todos los demás que estamos arriba con todas las edades, para enseñar. Aprendemos y enseñamos, nos preparamos para la clase y enseñamos. Para eso están los pastores, la clase de los anexos, la clase con las mujeres, en las casas. Para eso está todo, los anexos, toda la actividad que hay es para enseñar. ¿Por qué? Porque la clave del crecimiento en la vida del cristiano es entender las Escrituras. Ahí todo da un vuelco. Las decisiones comienzan a ser muy buenas cuando entendemos las Escrituras. Se lo digo por experiencia. Aún en todo lo bueno que podemos hacer y en todo lo que no podemos hacer porque necesitamos un milagro. Dios se involucra. Dios se involucra. Así que acordate, todo lo que intenté decir, inspirado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo a través de la inspiración de la palabra de Dios, es lo que quiero que tomes para que te aferres a eso. Lo que Dios te haya dado hoy, aferrate a eso. Pero no te lo lleves como un dicho de alguien que predica. Llévate el impulso de aferrarte a la palabra y comprender de una vez por todas, hasta que Jesús venga a buscarte, la importancia de entender las Escrituras.